está asociado no solo con el sacrificio de niños, sino de niños por parte de sus padres. ¿Qué pasaría si tales prácticas fueran mucho más comunes hoy de lo que imaginamos? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hemos llegado a la tercera y última parte de este review del libro El regreso de los dioses, del autor Jonathan Cahn. Te recomiendo escuchar los 2 episodios anteriores a este si no lo has hecho. Allí conocimos a Baal, Ishtar y hoy conoceremos a la tercera entidad. En la Biblia se le menciona varias veces. Una de ellas es cuando Salomón se apartó de Dios. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Tan horrible era la naturaleza del dios y su adoración que se le llama la abominación. La más antigua de las menciones de la Biblia advierte del mal asociado a Moloc. Dice en Levítico: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Moloc estaba asociado con el más oscuro de los pecados, el sacrificio de seres humanos y, en particular, el de niños. Sin embargo, lo más tenebroso es que Moloc está asociado no solo con el sacrificio de niños, sino de niños por parte de sus padres. Moloc es el espíritu del sacrificio de niños. Es el principado de la sed de sangre, destrucción fría, inhumana y horrible. John Milton escribe en su poema épico titulado El paraíso perdido lo siguiente sobre este antiguo dios. Primer Moloc, horrible rey manchado de sangre, de sacrificio humano y lágrimas de padres, aunque por el ruido de tambores y panderos fuertes, los gritos de sus hijos no escuchados que pasaron a través del fuego a su sombrío ídolo. La Biblia cita a los antiguos vecinos de Israel, los cananeos, como los que participaban en el sacrificio de niños. Los antiguos historiadores griegos y romanos dan fe del testimonio bíblico al registrar las prácticas de 2 pueblos cananeos en particular, los fenicios y los de su colonia africana, Cartago. El historiador griego Diodoro Sículo escribe esto sobre la gente de Cartago. Había en su ciudad una imagen de bronce de Cronos con las manos extendidas, las palmas hacia arriba e inclinadas hacia el suelo, de modo que cada uno de los niños, cuando se colocaba sobre ella, rodaba y caía en una especie de pozo abierto lleno de fuego. Cronos era la versión griega del Saturno romano, el dios que devoraba a sus propios hijos. Su nombre se usa porque la gente de Cartago lo había asociado con Moloc. El sacrificio de niños era parte de los ritos y cultos de los pueblos y culturas paganos que rodeaban a los israelitas. Por tanto, cuando los israelitas se apartaron de Dios, se tornaron hacia los caminos de los dioses. Comenzaron a ofrecer a sus hijos. ¿Qué pasaría si tales prácticas fueran mucho más comunes hoy de lo que imaginamos? La visión bíblica de la vida, los niños y los débiles no podría haber sido más distinta que la del mundo pagano. Desde los primeros capítulos de la Biblia se estableció que la vida humana fue creada a imagen y semejanza de Dios. Así, todo ser humano tenía un valor infinito. La vida debía ser tratada como preciosa y sagrada desde el mismo momento de la concepción. El rey David escribió: Tú formaste mis entrañas,
tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el Nuevo Testamento se elevó aún más el estatus de los débiles, los enfermos y los indefensos. En cuanto a los niños, su valor se elevó a un nivel previamente desconocido en la historia humana. Jesús dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En otra ocasión dijo que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Por tanto, con la entrada del Evangelio en el mundo pagano, se produjo un inevitable choque de valores sobre la santidad de la vida humana. El fin de los sacrificios humanos y de niños en particular se repetía en todos los países donde prevalecía la fe cristiana. Pero, ¿qué pasaría si esas naciones se apartaban de esa fe? No es casualidad que, tras renunciar al cristianismo, la Unión Soviética fue el primer estado en legalizar la matanza de niños no nacidos en 1920. Por otro lado, la Alemania nazi se opuso a los abortos que afectaron las tasas de natalidad alemanas o arias, pero su sed de sangre surgió en la obsesión de masacrar a hijos ajenos. Moloch estaba interesado sobre todo en los niños judíos. En la antigüedad había matado a muchos de ellos. Con el tercer Reich, su espíritu hizo perecer a 1,5 millones de esos chicos. Primero vimos la entrada y la obra de Baal, luego la de Ishtar. Ahora debe venir Moloch, el principado de la muerte. Entonces podríamos esperar, como en la antigüedad, que el espíritu de Moloch fijara su mirada en los niños pequeños, los infantes, que una vez fueron puestos sobre sus manos fundidas, y es exactamente lo que sucedió. Así comenzó a fines de la década de 1960, cuando un puñado de estados de Estados Unidos abrieron la puerta a legalizar el asesinato de niños no nacidos. Luego, el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema legalizó la muerte intencionada de pequeños no nacidos. Moloch había llegado a Estados Unidos de América. En el sacrificio que se ofrecía antiguamente a Moloch, la madre o el padre llevaban al niño al altar para que lo sacrificaran. En el libro de Isaías, Dios hace la siguiente pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La respuesta es sí. Las madres parece que pueden olvidar. ¿Cómo podría algo tan intrínseco a la vida como el instinto de una madre para proteger a su hijo transformarse en el deseo de matarlo? Esas cosas no son naturales, son obras de los dioses. En el antiguo sacrificio, el padre mataba o entregaba al niño al sacerdote u oficiante que le quitaba la vida. En el sacrificio moderno, la madre entrega a su bebé al abortista, el oficiante. En el antiguo sacrificio, el niño podía ser perforado, cortado, aplastado, abandonado a la muerte o quemado. En el sacrificio moderno, el niño también es perforado, cortado, desgarrado, expuesto a la muerte mediante el uso de soluciones químicas, que es lo mismo que ser quemado. El autor comenta que el asesinato de los 60 millones de niños aproximadamente de Estados Unidos superó con creces todo lo que Moloch logró en la antigüedad, y finalmente otras naciones fueron llevadas a hacer lo mismo. Amigos, con este último ente terminamos el resumen del libro El regreso de los dioses del autor Jonathan Cahn. ¡Wow! Estuvo brutal, denso, estuvo bien heavy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con la revelación del autor? Tiene lógica, y la verdad es que él da muchísimos datos que son fácilmente comprobables
en internet. Yo me di a la tarea cuando compré el libro, ciertas cosas que él menciona que yo no las podía creer, me parecía como que esto está súper fantasioso, o sea, este señor que se fumó, pero no, amigos, o sea, de verdad, esto sí, o sea, sí se puede comprobar fácilmente en internet con datos de fuentes confiables y oficiales. O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que de verdad detrás de esos dioses antiguos paganos haya espíritus que influyan en el comportamiento, en la sociedad y en las civilizaciones? Porque estuvo brutal. La verdad es que es un libro que yo recomiendo muchísimo. ¿Me gustó? Sí me gustó, la verdad es que sí. Recuerden, esto es Jonathan Cahn, es el autor de El regreso de los dioses. Y con este terminamos. Pues ha sido un placer que este ha sido el primer libro de varios libros que vamos a conocer a lo largo de la temporada número 2. Así que, amigos, espero que les haya gustado esta serie de tres resúmenes, ¿no? de las partes de las partes de este libro. Amigos, nos escuchamos el próximo viernes desde las 5 de la mañana. Recuerda que me puedes escuchar en Spotify y también en YouTube. La verdad es que estoy así como un poco apagada con este último resumen, porque este tema estuvo súper denso, súper feo. La verdad es que súper mal. Así que bueno, pues amigos, nos escuchamos en otra ocasión la próxima semana, si Dios así lo permite.